Dios les bendiga. ¿Cómo están? Estamos agradecidos, ¿verdad? Estamos agradecidos por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Le damos gracias al Señor por eso y hoy queremos darle un aplauso a la persona más importante en este lugar, al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Cambie de lugar con la persona que usted tiene a su lado, cambie de posición. Vamos a gritarle a la atmósfera que hay un cambio, hay un tiempo nuevo. Vamos a trastornar los aires y a confundir al enemigo, que usted vea su situación desde una óptica y desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Cristo, de su palabra. Y vamos a estar buscando en nuestras Biblias en Jeremías 18. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. En esta hora, Espíritu Santo, me pongo en tus manos. Te pido que seas tú quien direcciones esta palabra y que seas tú quien hables a nuestras vidas, que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Podemos subir aquí un poquitico esto, que es muy bajito. Bueno, en la antigüedad, en el Medio Oriente, se utilizaban vasijas, ¿no? Y esas vasijas se les daba diferentes utilidades. Unas eran para almacenar el agua, otras eran para almacenar el aceite. Y de igual manera sucede en la parte espiritual con cada uno de nosotros. Nosotros todos somos vasijas en las manos del Señor, pero cada uno de nosotros cumple una función diferente dentro de la iglesia, una función diferente dentro del cuerpo de Cristo, y tenemos roles distintos. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? El enemigo ha hecho creer que son más importantes los pastores, los líderes, que las personas que parquean un carro, que las personas que hacen la limpieza, y no es así. Porque usted es grande en su asignación y yo soy grande en mi asignación. Diferentes vasijas, diferentes roles, pero todos con un mismo propósito, con una misma visión, que es que exaltar el nombre de Dios. Y el alfarero es alguien que da forma, pero los seres humanos no queremos que nos den forma, ¿verdad? No nos gusta que nos den esa forma. Y el Señor le dice a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero. Pero cuando Él le dice levántate es porque alguien se cayó, alguien está postrado, está dormido.
Entonces el Señor está llamando la atención de Jeremías, porque para ese momento su pueblo se había desviado de él. Su pueblo se había ido tras dioses ajenos, se había olvidado de todo lo que él había hecho en sus vidas. Algo muy parecido a la realidad, o como diríamos, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Entonces, cuando hablamos de que seguimos con, no nos gusta que nos den la forma, por eso encontramos personas con las mismas actitudes, con los mismos comportamientos, personas con el mismo lenguaje, personas que nos dicen, bueno, pero yo soy así, y así no es que el Señor nos quiere, porque nosotros queremos ser exhibidos, queremos los aplausos, queremos los likes, pero no queremos ser formados. Hay muchas vasijas o muchos vasos de plata, muchos vasos de oro, pero esos vasos, ¿para qué se utilizan? Se utilizan solo para ser exhibidos, para colocarlo en una vitrina, en una vidriera, pero hay muy pocos vasos rendidos que se humillan delante de la presencia del Señor. Y Él quiere en este momento esos vasos rendidos, esos vasos humillados. No quiere esos vasos que solamente quieren que los exhiban, que quieren solo cantar, que solo quieren danzar, sino que Él quiere esos vasos que entre más se humillen, Él más los levanta, Él más los exalta, porque dice su palabra que el que se humilla será exaltado. Entonces el Señor nos está mandando en este tiempo a humillarnos delante de su presencia, a soltar el orgullo, a soltar la altivez. Y quizás Él dice, bueno, te voy a dar forma, y dentro de esa forma Él agarra a la licenciada, y a esa licenciada dice, le voy a bajar un poquito el ego y la coloco a servir, porque a nosotros no nos gusta servir. Decimos que nos gusta servir, pero realmente el servicio va mucho más allá de dar la bienvenida, de entregarte un vaso de refresco, va mucho más allá. Y el Señor dice en su palabra que Él vino a servir y no a ser servido, y nosotros somos discípulos de Él, por lo tanto nosotros también venimos a servir. Otra cosa que es que nosotros somos vasijas, y esas vasijas somos un depósito donde el Señor ha depositado algo en nuestras vidas. En 2 de Corintios 4, del 7 al 9, dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces el Señor ha depositado dentro de cada uno de nosotros un tesoro. Usted y yo somos vasijas en manos del alfarero, pero cuando nosotros llegamos al alfarero, nosotros llegamos sin forma, llegamos deformados, llegamos sin esperanza, llegamos con apatía, con desánimo, con dolor, con tristeza, muchas veces partidos. Y el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas, a darnos forma. También llegamos de una manera que nadie da ni medio por nosotros, que nadie cree en nosotros, pero Él sí cree en ti y en mí. Somos esas vasijas donde Él deposita algo, no para que nosotros nos quedemos con lo que Él ha depositado en nosotros, sino que con lo que el Señor ha depositado en nosotros, nosotros vamos a llevar a otros vida, buenas nuevas de salvación, liberación, sanidad, libertad, apertura de la cárcel. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y al enemigo pues no le gusta o no quiere
Él no está detrás ni de tu dinero, no está detrás de tu carro, de cómo te vistes, de tu cuenta bancaria, de tu negocio. No, Él no está detrás de nada de eso. Él está detrás de ese tesoro que depositaron en ti. Él sabe que eso de que depositaron en ti es un propósito, un don, un ministerio de poder que el Señor ha entregado en ti, en donde Él te está capacitando, donde Él te está formando. ¿Para qué? Para traer a otros a sus pies. Así como Él lo está haciendo contigo, un día tú también vas a hacerlo con otros. No solamente para que te quedes tú con ese tesoro, porque ese tesoro no nos corresponde a nosotros. Lo que depositaron, ese poder que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, no es para nosotros, no es para edificación tuya, no es para tu familia, es para que otros vean la manifestación y el poder de Dios en tu vida a través de ti. Pero Dios, sabiendo nuestras imperfecciones, de igual manera Él nos escogió. Él no estaba viendo el barro, Él estaba viendo una vasija donde Él iba a depositar de su poder, donde Él iba a depositar un tesoro. Y a través de ese tesoro nosotros íbamos a llevar bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros vamos a demostrar a las personas que están a nuestro alrededor que hay una transformación en nuestras vidas, que no somos esa vasija que en un momento estuvo quebrada, sino que somos una vasija formada, una vasija transformada por el poder de Dios. Y ese tesoro o esa gloria que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros va a hacer que muchas personas crean. ¿Por qué? Por las señales que se van a manifestar en ti y en mí a través de ese poder que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y nosotros en este tiempo debemos volver a los hechos, ¿verdad? A ese tiempo de la iglesia primitiva, donde en la iglesia se movía el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo era quien movía a las personas, donde no importaba si a ti te llamaba el pastor, si a ti te llamaba el hermano, si a ti no te llamaba el hermano, donde importaba solamente que el Espíritu Santo ministrara tu corazón. Muchas veces nosotros esperamos la llamada de alguien, de un amigo, de un hermano, para nosotros poder levantarnos de la crisis, de la situación, del problema, pero resulta que el Señor depositó en ti un tesoro y hay una fe dentro de ti que es lo que se tiene que despertar dentro de nosotros. Es esa fe que te va a ayudar, que te va a impulsar a que tú te levantes, no a que te quedes llorando y lamentando por la situación, sino a que te levantes en el nombre de Jesús, porque dice su palabra que Él ya venció por ti y por mí, y por medio de Él tú y yo somos más que vencedores. El Señor sabía que esa vasija se iba a quebrar con todo y el tesoro, porque dice en su palabra que la vasija se echó a perder, pero se echó a perder en su mano. ¿Qué mejor lugar para que nosotros nos quebremos que sea delante de la presencia del Señor? Porque nos podemos quebrar, podemos llorar, podemos caernos, pero lo importante es que nos levantemos, que nos sacudamos y sigamos adelante. Siempre que nosotros estemos cerca de su presencia, que estemos cerca del taller, ahí en ese mismo lugar el Señor nos va a restaurar y nos va a dar una nueva, nos va a restaurar. Dice en Génesis 1:27 que nosotros fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabe por qué nos duele tanto los procesos? Porque la vasija, para llegar a ser una vasija, primero es barro con agua. Y dice en Génesis 1:27 que nosotros fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Para nosotros llegar a ser esa vasija,
nosotros vamos a pasar por procesos y esos procesos van a traer una transformación para que tú llegues a ser esa vasija de honra que el Señor quiere que tú y yo seamos. Pero en ese transcurrir o en esa transformación que se va a ir dando en nuestras vidas, nosotros vamos a dejar de parecernos a quien el mundo dijo que tú y yo éramos para parecernos a Cristo. Muchas veces el mundo ese es un borracho y el Señor dijo, él es un evangelista, él te cambió el nombre. Cuando él dijo, ella es una prostituta, el Señor dijo, ella es una adoradora. El Señor cambia el nombre y hace cosas nuevas en cada una de nuestras vidas. Pero ¿saben qué tiene que hacer el alfarero? Tiene que suavizar el barro con agua para poder darle la forma correcta. Y es por eso que nosotros necesitamos del Espíritu Santo, que Él comience a suavizarnos ese carácter, esas miradas, esas actitudes, esa falta de perdón. Muchas veces cuando nos está dando la forma, nosotros nos quejamos, pero se nos olvida y no recordamos todas las veces que nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, úsame. Señor, no quiero ser una más del montón. Señor, no quiero volver atrás. Entonces nos están dando la forma, nos están moldeando, así que no te quejes, sino alaba al Señor. Sabemos que es doloroso pasar por procesos, no es fácil, pero estando en las manos del alfarero, todo es posible. Y lo primero que hace un alfarero es buscar el barro. Y él busca un barro, no un barro que ya está preparado, sino él busca un barro que tiene piedras, que tiene raíces, que está sucio. Ese es el barro que busca el alfarero. Él no trabaja con un barro que ya está tratado, no, él mismo elige el barro. Y dice en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. Es por eso que el Señor es quien se encarga de llamarnos a cada uno de nosotros. No fuimos nosotros quien buscamos del Señor, fue Él quien se encontró con nosotros. Y nosotros somos ese barro que llegamos a su presencia con impurezas, con piedras, con raíces. ¿Cuántas raíces el Señor no ha quitado de nuestras vidas? Cuántas raíces de amargura, cuántas piedras con las que nosotros tropezamos una y otra vez, y el Señor ha ido limpiando, el Señor ha ido moldeando nuestras vidas. Dios elige a ese al que nadie se quiere acercar, porque dice su palabra que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Por eso cuando a nosotros nos dicen no lo vas a lograr, no es posible, el Señor te dice conmigo todo es posible, porque todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. No hay nada que tú no puedas vencer si tú te quedas en las manos del alfarero, si tú decides que el alfarero forme tu vida de acuerdo a como Él sabe que es la mejor forma para ti. Luego el siguiente paso del alfarero es la limpieza y la purificación. Es donde nos quitan las piedras, las raíces, es cuando Dios nos quita lo delicados. Cuando nos ofendemos por todo, es ahí cuando decimos no me llamaron, no me saludaron, no me tomaron en cuenta, no me buscan, y Dios dice, esta vasija es demasiado emocional, tengo que seguir trabajando en ella. Porque imagínense si nosotros que creemos en el Señor y que estamos comprometidos con Él, nosotros para venir aquí a adorarlo, a alabarlo, tenemos que esperar que alguien nos llame para que nos dé una palabra de aliento. Imagínense si nosotros esperamos que nos pasen un mensajito y nos pregunten que si vamos a la iglesia, sabiendo que nosotros tenemos un compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no tenemos compromiso
con el hombre, nosotros tenemos compromiso con Dios, con Jesucristo, con el que murió por ti y por mí, con el que nos limpió, con el que nos restauró y con el que nos dio vida eterna. Otra cosa que nos dice la palabra del Señor es, en ese proceso de limpieza, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso todo aquel que te señala, todo aquel que te acusa, que te recuerda lo que ya el Señor olvidó, no conoce el peso de la sangre que te limpió. Por eso cuando hay comentarios que te quieren lastimar o que quieren llenar tu corazón, pero tú estás agarrada de la mano del alfarero, tus oídos se van a cerrar ante esos comentarios. ¿Por qué? Porque tú vas con el alfarero que va abriendo camino para que tú sigas adelante, indistintamente del proceso por el que tú tengas que atravesar. Lo importante es que el alfarero va a estar allí contigo. Por muy doloroso que sea, Él siempre va a estar a tu lado para sostenerte. Después el alfarero tiene que con sus manos amasar el barro y coloca agua, y muchas veces tiene que darle golpe porque está muy duro. Es como cuando nosotros hacemos una masa para hacer las arepas, ¿verdad? Muchas veces esa masa nos queda un poco dura y queda con grumos, y entonces usted tiene que darle más fuerte esa masa. ¿Para qué? Para diluir los grumos, y tiene que profundizar. Así hace el Señor con nosotros. Él tiene muchas veces que darnos golpe y profundiza con sus dedos. ¿Para qué? Para penetrar y escudriñar nuestro corazón. Porque muchas veces decimos, pero Señor, si yo te adoro, Señor, pero si yo predico, Señor, pero si yo tengo una tribu, pero el Señor te dice, pero todavía hay cosas en tu corazón que tengo que moldear, por eso tengo que profundizar. Y mientras más profundo va el Señor, así como cuando hace el alfarero, cuando más profundo va la vasija, va creciendo mucho más. Es decir, que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a exaltar. No es igual que con los hombres. Cuando los hombres les dan poder, Él lo que hace es pisar, querer poner por debajo a las personas que tienen a su alrededor. Pero el Señor no es así. El Señor nos lleva con paciencia ese proceso de transformación, porque Él sabe que es un proceso doloroso. Entonces Él va con paciencia, tiene cuidado, porque cuántas veces nosotros no hemos caído en la misma situación una y otra vez, y el Señor ahí con esos brazos de amor, con esos brazos de misericordia, siempre y cuando tu corazón y mi corazón esté arrepentido, el Señor está allí dispuesto una vez más a levantarnos. Son esos momentos donde nosotros sentimos que ya no podemos más, donde el proceso se torna más doloroso. Muchas veces pensamos que nos vamos a quedar ahí en ese proceso porque es tan doloroso lo que estamos viviendo que decimos, Señor, de esta no salgo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Señor, ayúdame, porque bueno, y hasta decimos, Señor, me encomiendo a ti, porque de aquí no salgo. Pero el Señor sabe que sí vas a salir, porque sabe que el Señor depositó en cada uno de nosotros un propósito, y tú y yo somos inmortales hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Tú y yo somos inmortales hasta que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, porque nosotros no solo tenemos un propósito, tenemos una asignación y también tenemos un destino. Luego viene la exposición al sol, donde la vasija se coloca para que se seque antes de llevarla al horno. Es para que adquiera firmeza. Dejemos de decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Sácame de este proceso. Ya no aguanto más.
veces le hemos dicho al Señor, Señor, ya, no puedo más, se lo hemos dicho, pero el Señor espera de nosotros que nosotros esperemos callados, confiados en que Él nos va a sacar con bien. La asignación que Dios nos encomendó no se va a caer porque nos enojemos por nuestras quejas, se va a cumplir sí o sí. Si no soportas el proceso, hay otros que sí están dispuestos a asumir lo que tú no has valorado. El fuego que hoy te está purificando será el testimonio para que otros digan, Dios está con ella o Dios está con él. Tenemos que, en ese proceso, el Señor nos va a volver polvo. Del polvo fuimos hechos y de esa manera el Señor nos va a volver. ¿Por qué? Porque en el polvo Él puede colar. Como un colador, pasa que él viene un sedazo y el Señor quita todas esas impurezas que hay en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sea un barro tratado, un barro ya sin grumos, sin piedras, sin raíces. Y por último, la vasija es llevada al horno y el fuego representa la prueba, eso que a nosotros no nos gusta. La prueba, eso representa el fuego, y hasta que no está lista no la sacan del horno. Por eso muchas veces nos preguntamos, wow, ¿por qué pasó tanto tiempo en ese horno? Y es que si nos sacan antes de tiempo, nosotros tenemos más probabilidad de quebrarnos, mientras que por más tiempo que nosotros pasemos dentro del horno, dentro de ese fuego, nosotros seremos más persistentes. Si nosotros pasamos menos tiempo, nosotros vamos nos vamos a quebrar con facilidad, y cuando vengan esas nuevas pruebas, porque sabemos que nosotros vamos subiendo de nivel a medida que nosotros vamos aprobando los procesos que cada uno de nosotros el Señor ha destinado. De acuerdo a la asignación que el Señor ha colocado en cada una de nuestras vidas, de acuerdo a esa asignación vienen los procesos para cada uno de nosotros. Y nosotros no entendemos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tanto tiempo en esta prueba? ¿Por qué no me sacas de aquí? Y el Señor nos dice, porque sigo trabajando en ti, porque es necesario, entiendo que te duele, pero yo te voy a sostener, yo te voy a fortalecer. Hoy el Señor nos está preguntando qué vamos a permitir que el alfarero haga en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros recibimos una palabra y esperamos que con esa palabra que el Señor nos está entregando comiencen bendiciones una tras otra, y resulta que esa palabra que te están entregando es la antesala a que tú vayas al horno. Y entonces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué tanta prueba? Señor, pero me está pasando todo lo contrario a lo que tú me has dicho. Si el Señor te dijo que iba a restaurar tu matrimonio, entonces ese hombre o esa mujer, bueno, se vuelve más loco. Y tú dices, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Si tú me diste una palabra, estás en el horno. Estás en el horno y el Señor va a probar para ver si esa vasija va a soportar lo que Él va a depositar dentro de ella. Por eso es que tenemos que resistir las pruebas siempre de la mano del Señor, porque qué difícil es nosotros soportar una prueba no teniendo al Señor a nuestro lado. Si muchas veces es difícil teniéndolo a Él a nuestro lado, ahora imagínate cuán difícil es soportar una prueba sin tener a Dios de nuestro lado. El Señor también va a pedir a nosotros, nos va a pedir cuenta de lo que Él ha depositado, de ese tesoro que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Y vamos a hablar ahora un poco de las vasijas. Las vasijas son recipientes, ¿verdad?, donde se depositan alimentos, donde depositamos, donde almacenamos. Y existen diferentes tipos de vasijas.
Tenemos la primera, que es la vasija de honra. Y esas vasijas se tenían en las entradas de las casas para que cuando la gente viniera pudiese tomar agua limpia. Y esa agua debía ser fresca todos los días. Las vasijas de honra son esas personas que están santificadas y están comprometidas con el Señor. Son esas que han entendido que en su vida hay un propósito para impactar la vida de otros y que saben someterse a sus autoridades físicas y espirituales. Pero también tenemos las vasijas de deshonra, y estas vasijas eran utilizadas para echar la basura en las casas y en los templos. Así que de nada nos sirve vernos bellas o bellos, ¿verdad? Y que dentro de nosotros estén colocando basura. Dentro de ti vengan personas a colocar chisme, murmuración, crítica, porque el problema no es de quien murmura, el problema es de quien escucha. Porque lo que estás colocando en tu vasija es basura, y no recibamos esa basura en nuestras vidas. Hoy decidamos cambiar de mentalidad, hoy decidamos cambiar de actitud, hoy decidimos creer en lo que el Señor ha dicho y no lo que el hombre quiere decir de ti. Eran vasijas que no eran exhibidas, eran colocadas en la parte de atrás. Tenemos también las vasijas quebradas. Eran esas vasijas a las que se les partió un asa, que se les partió un pedacito, y esas vasijas eran llevadas al templo y ahí colocaban las ofrendas. Para aquel entonces las ofrendas eran granos, eran especies, y en esas vasijas colocaban las ofrendas, no eran desechadas. Y tú y yo somos instrumento en las manos del Señor, aún en medio de nuestro quebranto, aún en medio de nuestro dolor. Nosotros somos instrumento en manos del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado darle una palabra a una persona y nosotros estamos quebrados? Pero sabemos que esa palabra que va a fluir dentro de nosotros no viene de nosotros, viene direccionada por Dios, y que nosotros simplemente somos un instrumento en sus manos para llevar bendición a la vida de otra persona. Y tenemos también las vasijas escogidas. Son esas vasijas que son utilizadas en momentos especiales. Mientras nosotros más nos humillamos y nos dejamos formar por el alfarero, más exclusivos seremos. Eran esas vasijas que eran utilizadas para la realeza, para los reyes. Cuando había un evento especial, los reyes iban a donde el alfarero y le decían: mira, vengo por una obra de arte, por algo especial, por algo único. Y esas son las vasijas escogidas. Esas son las vasijas que el Señor quiere que tú y yo seamos. Unas vasijas escogidas, unas vasijas de honra, unas vasijas que se dejan usar por Él, pero que para dejarse usar por Él, primero resisten el proceso, primero se dejan formar y transformar por Él. Por muy fuerte que hayan sido los procesos, por muy dolorosos, te convertirás en una vasija valiosa para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Ponte de pie, iglesia.